los bendiga. Esto es Un Momento con la Biblia, a través de Conozca la Verdad. Bienvenido, quédese con nosotros hasta el final. Hoy estaremos tratando un tema poderoso que será de bendición y enriquecerá su alma en el conocimiento sobre este punto que vamos a tomar. Estaremos hablando las primeras herejías del siglo I hasta el siglo V de la era cristiana. Bien, pero antes de ello vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, o segunda de Pedro capítulo 1 verso 16 en adelante. Dice así: con la bendición de nuestro Dios, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, o sea Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué más dice? Y nosotros oímos, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él, o sea, con Jesús. ¿En dónde? En el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios añada bendición a su palabra. Bajo este tema, bajo este texto bíblico que hemos podido leer en la lectura bíblica, vamos a desarrollar un tema. Primeras herejías que surgieron desde el tiempo de los apóstoles y luego en los posapostólicos hasta el año 500 aproximadamente. Todas esas herejías, con la ayuda de Dios, estaremos hablando en este programa Conozca la Verdad. Para ello vamos con una pregunta: ¿qué es una herejía? Bien, vamos a ver qué es una herejía. Bueno, ahí tengo para que usted tenga un poquito de conocimiento que es una herejía. El término herejía viene del griego heresis, igual elección, que en la Sagrada Escritura aparece con el sentido de grupo o facción, o también de división. La herejía, por tanto, es la oposición voluntaria a la autoridad bíblica y a las declaraciones de los profetas. Apóstoles tales confirmaron las enseñanzas bíblicas dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben? Entonces eso es la herejía. Son personas que conocen la verdad, luego eligen por mala interpretación, por mala exégesis a la palabra, y forman sus organizaciones, sus formas de reuniones y sus doctrinas. Entonces, los primeros herejes o herejías que surgieron, vamos a mencionar en forma ordenada. Jesús predica la palabra de Dios, enseñando en cuanto a su doctrina, que era totalmente distinta a los fariseos y saduceos, ya que Jesús enseñaba diciendo que había sido enviado por el Padre. Lo citó los sinópticos. Tenemos ahí Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan la historia de ese Cristo, de ese Jesús judío. Por ejemplo, más certero podemos confiar en el libro de Lucas. Lucas es un historiador, un médico que hizo investigación sobre esa historia que los judíos contaban, judíos apóstoles contaban, y escribió 2 libros. Uno que se llama en su nombre Lucas, y luego el libro de los Actos de los Apóstoles, o el libro de Hechos.
Entonces, en ese libro encontramos varias herejías surgidas ya. Por ejemplo, en el transcurso de la iglesia de Cristo, Cristo también fue rechazado por los judíos, ¿no? Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías o como el Hijo de Dios enviado por el Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí, dijo Jesús a los judíos. Entonces había un grupo de judíos que no aceptaron a Cristo como su Mesías, pero sí había otros 12 judíos apóstoles que Cristo los llamó, y sí, ellos sí aceptaron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces había una discrepancia ahí ya, ¿no? El fuego ya estaba encendido en cuanto a esta doctrina. Entonces ya empezarán a perseguir a los apóstoles, los judíos. Y eso vamos a encontrar en el libro de Hechos, ¿no? Los problemas que surgen en el inicio de la iglesia cristiana. Primeramente hay una persecución entre compatriotas, judíos con judíos. A los judíos que se agarraban en la Tanaj, en la Torah, en los 10 mandamientos, y negaron a Jesús, perseguían a los judíos que sí aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, el Hijo de Dios. Leas el libro de Hechos, y en ese crecimiento de la iglesia cristiana van a empezar a surgir ciertos problemas. Uno de ellos es el judaizar, ¿no? O sea, mezclar la gracia con la ley mosaica, el evangelio de Cristo. Entonces, en el primer concilio, en Hechos, encontramos que serán sofocados estas corrientes que se querían meter a la iglesia cristiana para entorpecer el evangelio de Cristo. Pero de ahí la iglesia crece y aparece un tal Nicolás o Nicolaita. Eso es lo que queremos empezar a desarrollar. Tenemos aquí a Nicolaitas. Juan el Evangelista atribuye a estos herejes una doctrina a la que llaman profundidades de Satanás. En Apocalipsis 2:24, la cual con el especioso pretexto de que conviene maltratar a la carne, fomentaba la inmoralidad y quitaba todo carácter de impureza a la fornicación. Según Ireneo y Clemente de Alejandría, el maestro y la cabeza de los Nicolaitas fue Nicolás, uno de los 7 ordenados por los apóstoles, diáconos ordenados por los apóstoles perdidamente, ¿no? Dice la patrística, perdidamente enamorado de una mujer, pero convencido y reprendido por los apóstoles. Nicolás acabó sus días dedicado a una vida ascética de expiación. Entonces estamos encontrando aquí las primeras herejías que están surgiendo en el transcurso de la era cristiana. Primero hemos visto cómo los apóstoles sofocan ¿a quién? A los judaizantes, que querían mezclar el evangelio con la gracia y la ley. De ahí aparece Nicolaita o Nicolás. Se acuerda que en el libro de Hechos estamos viendo claramente, Hechos 6:5, ¿qué dice? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces este señor llamado Nicolás, mira, de la iglesia, los herejes están saliendo de la misma iglesia cristiana. Por eso la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga, porque puede caer en herejías como esto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos claramente cómo personas cuando se descuidan puede caer en herejía y abrazar, salirse de la verdad. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 6: pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, y que también tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Finalmente, los Nicolaitas, dice, fueron absorbidos por las diversas corrientes gnósticas que surgieron durante el siglo II. Bien, entonces vemos claramente que Dios abomina
las obras de los nicolaitas. ¿Cuál era? Fomentar la inmoralidad, pero también hacer política dentro de la iglesia, hacer política, o sea, elecciones. Por ejemplo, hoy tenemos organizaciones cristianas que eligen a sus pastores. Amén. Mira, hermano, y ahí se presentan 4 o 3 pastores a una congregación. Entonces los hermanos eligen, hacen votaciones, elecciones. Ya se olvidaron del Espíritu Santo, ya se olvidaron la dirección del Espíritu Santo. Ahora empiezan a elegir. Entonces Dios nunca ha permitido eso. Abomina las elecciones dentro de la iglesia cristiana, abomina la politiquería dentro de la iglesia cristiana. Entonces vemos claramente que Dios abomina estas cosas. Amén. Bueno, seguimos. Ahora vamos con el otra herejía, que es gnosticismo. Vamos a definir el nombre, que viene del griego gnosis, conocimiento. El gnosticismo ha sido siempre una grave amenaza para la iglesia. Se impuso especialmente entre los siglos I y III, llegando a su máxima expansión en el siglo II. Profesaban un dualismo en el que identificaba el mal con la materia, la carne o las pasiones, y el bien con una sustancia neumática o espíritu. Se debe a que los miembros de este movimiento afirmaban la existencia de un tipo de conocimiento especial superior al de los creyentes ordinarios y en cierto sentido superior a la misma fe. Este conocimiento supuestamente conducía por sí mismo a la salvación. El gnosticismo cree en la posibilidad de ascender a una esfera oculta por medio de los conocimientos de verdades filosóficas o religiosas a las que solo una minoría selecta puede acceder. Se trata de una mística secreta acerca de la salvación. Entonces los gnósticos erigieron sistemas de pensamiento en los que unían doctrinas judías paganas con la revelación y los dogmas cristianas. Entonces el gnosticismo es una mezcla de 3 doctrinas: hebraica, judaísmo, paganismo y cristiano. Entonces, por eso que apóstol Juan va a derrotar a este gnosticismo en su tiempo, escribiendo o teniendo según la historia, dice que primera de Juan es el debate que se realizó con los gnósticos, en donde Juan el apóstol destruye a los gnósticos con esa carta, en un debate público. Y de esa manera vemos claramente el gnosticismo levantándose en diferentes tiempos, y va a tomar mayor fuerza en el siglo II, y III también. Bien, eso es el gnosticismo. Bien, vamos con otro. El tercero sería el modalismo. Vamos a hablar hoy del modalismo, monarquianismo, modalismo o adopcionismo. Entonces, en el siglo II aparece en este movimiento varios pensamientos que serán también peligro para la iglesia cristiana. ¿Entiende? Hay una iglesia que predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de ese grupo de personas surgirán muchos herejes que se saldrán y elegirán a herejías para poder hacer problema a la iglesia de Cristo. Para ello tenemos, por ejemplo, al monarquianismo, modalismo. Bueno, vamos a leer para que ustedes también puedan conocer un poco. A finales del siglo, la herejía conocida propiamente como monarquianismo, nombre puesto por Tertuliano, enseñó que en Dios no hay más que una persona. Según la forma de explicar la persona de Jesucristo, se dividieron en 2 grupos o tendencias: monarquianismo modalismo y monarquianismo dinamista o adopcionista. También se le llama adopcionista, ¿no? Entonces el monarquianismo dinamista o adopcionista sostiene que Cristo es tan solo un hombre, aunque nacido sobrenaturalmente de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Este hombre habría recibido en el bautismo un particular poder divino y la adopción como hijo de parte de Dios. Los principales defensores de esta herejía fueron Teodoto, el Curtidor,
de Bizancio, que la trasplantó a Roma hacia el año 190. Fue excomulgado por Víctor, por el obispo Víctor I, en 189 y 198. Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, a quien un sínodo en Antioquía destituyó como hereje en el año 268, y el obispo Fotinos de Sirmio, después el año 351 por el sínodo de Sirmio. Las ideas de esta herejía alcanzaron una mayor definición hacia el siglo VIII, cuando fue condenado por el Segundo Concilio de Nicea en 787 y por el Concilio de Frankfurt en 794. El monarquianismo modalista afirma también una única persona divina, pero que actúa según diferentes funciones o modos. Aplicado al principio de Jesucristo, sostuvo que el mismo y único Dios, que era el Padre, había sufrido la pasión y la cruz por nosotros y recibió el nombre de patripacionismo. Más tarde se extendió también al Espíritu Santo, desarrollándose así la doctrina completa, que sostenía que las tres personas de la Trinidad no eran más que tres modos, máscaras o funciones por medio de las cuales actuaba la única persona divina, a Dios como un actor. El patripacionismo fue defendido principalmente por Noeto de Esmirna, contra el cual escribió Hipólito Praxea de Asia Menor, a quien combatió Tertuliano. Vamos a seguir leyendo. Sabelio fue quien más tarde aplicó la misma doctrina errónea al Espíritu Santo, sosteniendo que en la creación el Dios unipersonal se revela como Padre, en la redención como Hijo y en la obra de la santificación como Espíritu Santo. El obispo Calixto en 217 y 222 excomulgó a Sabelio. La herejía fue condenada de manera definitiva por el obispo Dionisio 259 y 268 de la era cristiana, y esta doctrina resucita en 1913 y 1916. Hoy la unicidad o Jesús solo. Bien, un poco largo, pero es bueno la información para que usted se informe y conozca estas verdades. Entonces el monarquianismo engloba varios grupos. Amén. Ahí está el sabelianistas. ¿Qué eran los sabelianistas? Predicaba de un Dios actor. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo eran modos o actuaciones o funciones. Mientras había otro pensamiento en el mismo corriente, y era una terrible, y este fue combatido, fue condenado como una herejía, pero va a resucitar estas corrientes nuevamente en 1913 y 1916, y otros tienen recién 80 o 60 años en el mundo unicitario. Hay muchas ramas en el mundo unicitario, y estas doctrinas están ahí también. Bien, de esta manera hemos llegado a la parte final. Estaremos continuando la segunda parte del mismo tema, primeras herejías. Amén. No se pierda el otro video, que lo estaremos colgando. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga.